Cuando cierro los ojos, vuelvo a aquel verano abrasador de 1967, en las afueras de Birmingham, Alabama. El sol caía sin piedad sobre la madera agrietada de nuestra casita y el aire pesado, como una manta húmeda, olía a magnolias y polvo rojizo. Tenía apenas 7 años, pero ya intuía que mi mundo no era como el de los niños blancos que veía de reojo en la escuela dominical. Vivíamos bajo las leyes de Jim Crow, un conjunto de normas no escritas convertidas en decretos de segregación, aceras, bancos de parque, entradas de cine, bebederos municipales. Todo contaba con un cartel que decía White Only o Colored. En el raro instante en que me acercaba a uno de esos bebederos, la mirada fría de un vecino me recordaba que mi sed no importaba tanto como la suya. En Birmingham, esta división era más cruel que en casi cualquier otra ciudad del sur. Aquí los White andaban ufanos bajo el discurso oficial de la supremacía blanca. La policía encabezada por Getche, Edgar Bull Connor, respondía con porras y mangueras de alta presión cada mínimo atisbo de desobediencia. Sin embargo, apenas unas horas al este en Montgomery, las tensiones bullían de forma distinta allí. Rosa Parks llevaba en el corazón una rabia contenida que la haría convertirse en leyenda tras negarse a ceder su asiento en el autobús. Unos 100 kilómetros al sur en Selma, jóvenes activistas ya comenzaban a planear caminatas por el derecho al voto que pondrían en jaque a gobiernos locales. Cada pueblo negro del estado y del sur profundo vivía en una olla a presión, esperando un detonante que hiciera estallar el statu quo. Aprender sobre estas otras ciudades me permitió darme cuenta, incluso de niña, de que lo que sufría no era un caso aislado. No era solo la tristeza de perder a mi madre, era la herida abierta de toda una comunidad que vivía sometida al miedo y la humillación cotidiana. Le preguntaba a mi maestra, la señora Johnson, qué pensaba ella de aquello, y con voz suave me alentaba. Ellie, no estás sola. Hay mucha gente ahí fuera que está despertando y diciendo basta. Pero al volver a casa, al pisar nuestro jardín improvisado, la mirada de mi padre, siempre clavada en la botella, que le dictaba el pulso, recordaba que la esperanza era un lujo que pocos podían permitirse. En aquellos años circulaban historias de niñas como yo, huérfanas tempranas, encargadas de cuidar a sus hermanos, obligadas a trabajar, antes de entender la palabra existencia. Recuerdo haber escuchado en voz baja cómo la tía Josephine relataba un caso real de una jovencita de 9 años cuyo padre se había emborrachado y la había golpeado hasta dejarla inconsciente para luego encerrarla en la cuadra de ganado. Historias como esa rozaban lo inverosímil, pero las cicatrices hablaban por sí mismas. Cada mechón de pelo cayudo bajo el sol del mediodía, cada huella de sangre reseca en la mejilla se clavaban en mi memoria infantil como advertencia. Esto es normal, esto es lo que toca. Hoy sabemos que el trauma infantil de ese tipo marca para siempre. Durante décadas la psicología no valoró el impacto real de malos tratos y humillaciones continuas. A menudo oímos frases como fue una infancia dura, pero salió adelante, como si saltar por encima de la herida fuera suficiente. Sin embargo, investigaciones recientes demuestran que niños expuestos a violencia doméstica o a la inseguridad provocada por la pérdida abrupta de un ser querido pueden sufrir problemas de apego, dificultades para regular el estrés y a veces un impulso casi incontrolable de huir de cualquier relación que pudiera imponerles límites. En mi caso, la tragedia de aquella caída en la escalera del Montgomery House, que mis oídos infantiles entendieron primero como un accidente y luego como el cínico accidente que su familia blanca alegó, sembró en mí una interrogante constante. ¿Puedo confiar alguna vez en alguien? Sin embargo, algo empezó a germinar en mi corazón justo en aquellos primeros meses de duelo. La necesidad de encontrar justicia, de creer que el mundo podía ser distinto. No fue un acto heroico de entrada, sino un murmullo casi imperceptible que me empujaba a leer cada palabra de la Biblia que mi madre había conservado en el infinito de sus plegarias. Leer era una pequeña forma de rebeldía. Cada versículo me recordaba:
que Dios amaba a todos sus hijos independientemente del color de la piel. Y en una ciudad donde el agua potable y los baños públicos se designaban según pigmentos, aquella promesa divina me sonaba revolucionaria. Para profundizar en este contexto, conviene comparar mi historia con la de Loretta, una niña de 8 años de Montgomery, que tras quedar huérfana por un incendio mal investigado, pasó de casa en casa hasta convertirse en el símbolo de los seminarios sobre protección infantil organizados por la NAACP, o con la vida de Ruby Bridges en Luisiana, la primera niña negra que en 1960 asistió a una escuela blanca enfrentando abucheos y amenazas sin más protección que su túnica ministerial y la firmeza de sus padres. Cada caso mostraba distintas facetas del mismo monstruo, uno institucional, otro cultural y otro, sobre todo, personal. El error que muchos cometen al narrar estos relatos es reducirlos a anécdotas aisladas sin explicar suficientes porqués, por qué existían esos letreros segregacionistas, de dónde provenía el poder de Connor, cómo reaccionaba la prensa nacional y en qué medida la aparición de Nieves era o no un notición fuera del sur. Si omitimos estos detalles, corremos el riesgo de presentar una biografía afectiva pero hueca, incapaz de generar la empatía y el reconocimiento de las dinámicas estructurales que asfixiaban a millones de familias. Para un público español acostumbrado a otra clase de injusticias históricas, es fundamental subrayar la dimensión legal y social de la segregación. No se trataba solo de actos racistas aislados, sino de un entramado de normas que reforzaban el racismo como política de Estado. Por eso, en esta primera sección, proponemos 2 profundizaciones clave: mapa emocional y geográfico. Mostrar con un gráfico sencillo o en vídeo, con una animación ligera, las 3 ciudades principales, Birmingham, Montgomery y Selma. Apuntar la cronología de hitos judiciales. Brown vs. Board of Education en 1954, sociales boicots a autobuses y represivos tácticas de Connor. Relatos paralelos de otras niñas. Breve ejercicio de storytelling que cuente en 1 minuto la historia de Loretta, de Ruby y de mi propia madre. Subrayar los condicionantes comunes. Pobreza, falta de acceso a servicios básicos. Brutalidad policial y coraje filial. Con estos 2 elementos buscamos evitar el error de la presentación amable pero superficial y al mismo tiempo sentar las bases para que la audiencia comprenda que la historia de Miss Ellie no es excepcional en su origen, sino en el modo en que supo transformarla. Y así, al mismo tiempo que nos adentramos en sus raíces, preparamos el terreno para descubrir las redes de apoyo que la salvaron y la convirtieron poco a poco en la mujer de acero y ternura que llegaría a liderar con su voz y su aguja los primeros compases de la reconciliación racial. En la siguiente sección, exploraremos cómo esa niña dolorida encontró en su comunidad una red de salvación y más tarde en la costura una escuela de vida y resistencia. La casa de madera crujía bajo mis pequeños pasos, pero aún así yo sentía que cada rincón estaba lleno del aliento de mi madre. Aún después de su muerte, aquel olor a pan recién horneado y a gasa de costura parecía flotar en el aire. Sin embargo, el silencio que dejó su ausencia era un grito sordo que resonaba en cada habitación. A los 8 años mis manos ya conocían el fuego de la estufa y el raspado implacable de la tabla de lavar. Mi espalda la punzada de los golpes verbales de mi padre. Mi alma el hueco insaciable de la soledad. Pero en medio de esa oscuridad, la chispa de la esperanza no se apagó del todo gracias a las personas que en lo cotidiano me tendieron la mano. Cuando la señora Josephine, la vecina de la casa azul con las ventanas siempre abiertas, me veía tambalearme, me arrebataba la cuchara de madera y me invitaba a su cocina. Allí, bajo la tenue lucecita de la lámpara de queroseno, me servía un tazón humeante de guiso de patata y maíz mientras me preguntaba por mi día. Nunca me preguntaba por qué mi padre estaba ausente o por qué mis falditas estaban raídas. Simplemente me ofrecía su calor y un plato que sabía a comunidad. Aprendí entonces que un gesto sencillo como compartir el fuego de una olla
puede salvar a un niño de sentirse invisible. De la misma manera, el señor y la señora Washington, con su camioneta vieja pero robusta, dejaban cada jueves una canasta de verduras recién cosechadas en nuestro porche. Tomates brillantes, calabacines de piel firme, ajos olorosos. A veces había un granero de huevos frescos que crujían al romperse en mi sartén. Aquellas donaciones eran discrecionales y sin alaracas, un raspón de remolacha en la cerca bastaba para que entendieran que necesitábamos más que nunca su ayuda. Con cada provisión aprendí que la generosidad no se mide en discos de oro ni en títulos universitarios, sino en la disposición a compartir lo poco que se tiene. Pero si hubo alguien que cambió el rumbo de mi vida, esa fue la mujer a quien, años después, adopté como mi modelo a seguir, la verdadera Miss Ellie. No la anciana de mis sueños, sino la maestra de costura que residía unas calles más allá. Aquella señora de mirada grave y manos expertas que me ofreció un libro de cuentos ilustrados cuando yo apenas sabía leer. Fue ella quien notó mis manos enfermas de lavar ropa a mano y mis ojos ávidos de saber qué había más allá de las letras. Un día me dijo con suavidad: «Ven este domingo a mi casa. Te enseñaré a leer un patrón». Aquel simple ofrecimiento encendió en mí dos llamas, la del aprendizaje y la de la dignidad. El pasillo de la casa de Miss Ellie tenía estanterías repletas de libros de gramática y manuales de costura. Yo me sentaba en un banco bajo la ventana, con los rayos del sol iluminando las páginas amarillentas. Con paciencia infinita, ella señalaba cada palabra corrigiendo mi pronunciación, celebrando cada sílaba bien dicha. Luego, pasábamos a la tela. Me enseñó a medir con cinta métrica, a cortar con tijeras de sastre, a doblar con precisión. Me dijo que el hilo y la aguja eran herramientas de creación, al igual que un pincel para un pintor. Allí, en ese rincón luminoso, empecé a sentir que yo también tenía un lugar en el mundo y que mi futuro no estaba dictado por el puño de mi padre ni por el color de mi piel. Mientras tanto, mi padre continuaba hundido en la botella y las palabras duras no cesaban. Más de una vez regresé a casa con la falda manchada de salsa o con un hilo colgando de mis costuras y recibí reproches afilados como cuchillas. No vales para nada. Mamá sabía hacer las cosas bien. Cada puñalada emocional amenazaba con destruirme, pero aprendí un pequeño truco. Contaba hasta 10, me envolvía en silencio y me repetía las palabras de Miss Ellie: niña, tú tienes un don. No dejes que te lo arrebaten. Con esa ola de autoconsuelo, retomaba mis tareas curando mis propios golpes con un secreto susurro: yo era más que las cicatrices. En ese vaivén entre el hogar roto y la casa de costura, fui comprendiendo el inmenso poder de las redes de apoyo. No era casualidad que al mismo tiempo que yo aprendía a bordar puntadas invisibles, el movimiento de derechos civiles se cocinara en hogares similares al mío, comunidades que se mantenían unidas en torno a la fe, la solidaridad y la esperanza. Aunque en aquel entonces no sabía cómo pronunciar non-violence, ni quién era Martin Luther King Jr., sentía que las semillas de la resistencia germinaban al calor de las iglesias y los salones de costura. Con el tiempo, la falta de un hogar estable se convirtió en mi impulso para construir uno mejor, primero en la imaginación y luego en la vida real. Cuando terminaba de ayudar a Miss Ellie, llevaba a mi padre un pequeño vestido remendado o una camisa con nuevos botones. Ver su gesto de asombro, una mirada que aliviaba aunque fuera por un instante, me enseñó que ofrecer belleza y orden al caos puede ser un bálsamo poderoso. Incluso él, en sus momentos de lucidez, reconocía el valor de mi trabajo y a través de su gratitud me recordaba que el amor puede colarse por las rendijas más estrechas. No obstante, existía un error muy frecuente en quienes contaban historias de superación, se limitaban a relatar el golpe y luego el éxito, como si la transición fuera automática. En realidad, el proceso de recuperación de un niño maltratado es un sendero de aristas dolorosas y pequeños triunfos casi imperceptibles. Hay días en que la voz interior repite: no sirves para nada y cuesta horrores volver a creer.
Hay semanas en las que un bordado mal hecho revive el recuerdo de una bofetada. Y hay ocasiones en las que la bondad de un vecino no basta para borrar el miedo de un paso en falso. Por eso resulta esencial mostrar esos altibajos, no para victimizar, sino para humanizar. Cuando aceptamos la complejidad del camino, comprendemos mejor la fuerza que se necesita para andar. Por eso, al narrar mi historia, me gusta destacar 3 momentos claves de resiliencia. La primera, costura lograda. Ese instante en que la puntada quedó recta y firme y supe que mis manos podían transformar la tela y también mi destino. El regreso a casa con la prenda terminada. La luz que brilló en los ojos de mi padre, aunque fugaz, confirmó que la ternura puede surgir incluso en corazones endurecidos. El breve instante de enseñanza entre risas con Miss Ellie. Cuando al enseñarme un nuevo punto, ella alzó mi mano y dijo: «Con esto harás falta en el mundo». Aquellas palabras guardaron el eco de un futuro que aún no conocía. Cada uno de esos hitos me mostró que la resiliencia no es una cualidad mística, sino el resultado de acumulación de apoyos y pequeñas victorias. Para una audiencia actual, acostumbrada a recibir historias con edición pulida y dramatismo expreso, es clave recordar que la vida real transcurre en pasajes casi silenciosos, conversaciones a media voz, caricias sin cámara, olvidos que se convierten en lecciones. No hay luces de neón en las cocinas de Josephine, ni banda sonora en las puntadas de Miss Ellie. El auténtico heroísmo late en la rutina en esos breves momentos de bondad. Y es precisamente esa red de apoyo la que me permitió dar el siguiente paso, salir de la órbita de mi hogar abusivo y encontrar por fin un refugio estable. Pero antes de narrar aquella mudanza decisiva, detengámonos un instante para apreciar lo que ocurre cuando la comunidad se convierte en familia y el simple don de compartir conocimientos se traduce en una fuerza imparable. En la siguiente sección descubriremos cómo desde un cuarto de costura brotó mi llamada al activismo y cómo la sastrería se convirtió en escuela de vida y de resistencia. El sonido del metrónomo de mi máquina de coser quedaba lejano aquella mañana de abril de 1963, porque algo dentro de mí había cambiado. Ya no era solo la niña que bordaba vestidos para ganarse unas monedas. Era una joven que había escuchado las voces que llegaban por la radio ardientes y proféticas, hablando de dignidad y justicia. Aquella voz inicial pertenecía a Martin Luther King Jr., un ministro que hablaba de resistir con amor de no violencia como estrategia y como ética. A mis 15 años yo apenas sabía pronunciar esa palabra en inglés, pero el eco de nonviolence se coló en mi corazón. El dolor no podía ser la única respuesta al dolor. En la iglesia de la calle 16, las bancas de madera crujían cuando los feligreses se apiñaban para escuchar los sermones sobre la urgencia feroz de la hora. El reverendo Shuttlesworth, un hombre de voz grave y mirada firme, organizaba reuniones en sótanos y en casas particulares. Allí aprendimos tácticas de resistencia no violenta, cómo soportar un empujón sin devolver un puñetazo, cómo caer al suelo protegiendo la cara y los órganos vitales, cómo asentir con respeto al diálogo de un oficial que gritaba órdenes manteniendo la calma interior. El simple hecho de entrenar en un sótano con lámparas de aceite y mantas en el suelo nos unía con una fuerza que no había conocido en mi infancia. Éramos muchos y éramos uno. Recuerdo el primer día que me ofrecieron liderar un grupo de sentada en un almacén de ropa elegante destinado exclusivamente a blancos. Esa mañana el cielo estaba gris y una brisa fría me recorrió la nuca cuando crucé la puerta. Adentro, la música de los cristales chocando contra el suelo parecían advertirme del peligro. Nos sentamos en el suelo de mármol, las piernas cruzadas, los puños apoyados en el regazo. Yo sostenía un cartel diminuto que decía: «Igualdad ya». El pulso me latía en las sienes. Cada segundo que pasaba deseaba levantarme y huir. Pero al mirar a mis compañeras muchachas negras de mi edad, vi la misma determinación en sus ojos. Éramos chicas que habían soportado más de lo que cualquiera nos permitía advertir, y supe que debía quedarme. No pasaron 5 minutos
cuando apareció la guardia liderada por agentes uniformados de cinturones apretados y charreteras bruñidas. Nos gritaron que nos levantáramos, que nos dispersáramos. Sin dudar, una mujer mayor alzó la voz. Estamos ejerciendo nuestro derecho constitucional, no nos moveremos. Los oficiales empujaron con dureza, respondiendo a cada sonido de rechazo con puñetazos y patadas a las piernas. Seguí el protocolo aprendido, doblé mi cuerpo hacia adelante. Mis brazos cubrieron mi nuca y cerré los ojos repitiendo en silencio. Sin odio, con amor. Sentí el contacto de un bastón en mi espalda y luego otro en mis costillas. Escuché el crujido de mi abrigo barato, pero no sentí furia. Sentí una profunda tristeza por aquellos hombres que castigaban el anhelo de ser tratados como seres humanos. Me arrestaron junto a 30 jóvenes más y nos condujeron a la furgoneta policial. Dentro, el olor a goma quemada y al metal frío se mezclaba con mi respiración agitada. Atravesamos la ciudad hacia la cárcel de Birmingham, famosa por su historia de hacinamiento. Los barrotes de hierro relucían bajo el sol, y al bajar un guardia gritó: «A la fila, rápido, sin miradas, sin susurros». Allí, en aquel patio de asfalto, supe que ya no había vuelta atrás. Mi nombre estaba en una lista de detenidos por el simple acto de sentarse. Las celdas eran compartimentos diminutos diseñados para 4 internos y hoy albergaban a 40 personas. Me asignaron junto a otras 15 muchachas. El espacio era tan reducido que debíamos turnarnos para sentarnos en el único catre de hierro. En el suelo, el calor del cemento se subía por mis rodillas desnudas. Jugábamos a evadirlo girando en círculo. Pronto comenzaron los cantos, himnos religiosos, melodías de protesta, versos de esperanza. La primera noche, la guardia golpeó las puertas con sus porras y nos ordenó silencio. Respondimos con un coro suave, casi un murmullo: «Ain't gonna let nobody turn me around». El eco de nuestra voz resonó por todo el edificio de ladrillo, transformando el silencio en rebelión. En mis peores momentos, cuando las horas se hacían eternas y los gritos de otros presos desgarraban el pasillo, mi mente volvía a la instrucción que me dio el reverendo Jackson. Si te golpean, no resistas. Cuando te esposen, no te rías ni llores. Mantén la frente en alto como si el mundo te estuviera mirando. Esa consigna me sostenía, y en cada mirada de mis compañeras comprendí que compartíamos no solo las cadenas del cuerpo, sino la luz indomable en el alma. Un día llevaron a mi celda un ventanal de prensa amarilla. Un reportero me apuntó con una grabadora. «¿Cómo te sientes al ser ahora un símbolo de la causa?» Pensé en mi madre, en mi padre, en Miss Ellie. Pensé en la dignidad adquirida a fuerza de lágrimas y puntadas de hilo. Entonces dije, con voz firme pese al nudo en la garganta: «Me siento orgullosa de estar aquí porque esto es lo correcto. Si nos niegan los derechos más básicos, debemos alzar la voz». Aquel fragmento de entrevista se publicó en periódicos de todo el país. Mi foto, con la cara marcada por los moretones y la mirada serena, cruzó rótulos sensacionalistas que la describían como la niña valiente de Alabama. La atención mediática trajo consigo 2 dilemas. Por un lado, mi historia podía ayudar a amplificar el mensaje del movimiento. Por otro, me convertía en objetivo de represalias. Al salir de la cárcel 6 días después, gracias a una orden judicial, Samuel estaba allí esperándome en el umbral con un brazo extendido. Su presencia fue el puente entre mis 2 mundos, la casa de costura y el campo de batalla. Con todo el cariño del que fue capaz, limpió mis heridas y me recordó: «No estás sola. Cada punzada es un peldaño hacia la justicia». A partir de entonces, mi vida se convirtió en una doble jornada. Por la mañana cosía vestidos para sostener a mi familia. Por la tarde, recorría iglesias y centros comunitarios contando mi experiencia en la cárcel. Cada relato iba acompañado de un análisis sencillo de las tácticas. Esto ocurrió porque no cedimos al miedo. Aquí mirad cómo mantenemos la compostura ante la injusticia. Mostraba las lecciones aprendidas, el valor de la calma, la fuerza de la unidad y la importancia de documentar cada abuso.
Es fácil al narrar protestas equivocarse, describiéndolas como si fueran eventos de Hollywood, flashazos de épica, sin mención de las horas de aburrimiento de los nervios de la indecisión inicial. En muchos documentales se pasa del «vamos a la acción» al «hemos triunfado» sin mostrar el entreno, los errores en el ensayo, las dudas que casi hacen fracasar una sentada. En nuestro caso hubo ensayos de movilización en el sótano, con luces apagadas y redes de mensajería interna. Una equivocación en la llave de paso de un altavoz obligó a retrasar una protesta un día entero. Un cálculo erróneo de las rutas de autobús provocó que un grupo de 20 jóvenes llegara tarde y perdiera la oportunidad de cerrar una calle principal como estaba planeado. Esos detalles importan porque revelan que la no violencia no es pasividad, es disciplina, estrategia y disciplina otra vez. Saber qué hora llega el último autobús, qué barandilla te sujeta en una escalera, cómo limpiar una herida sin llamar la atención de la policía. Esos datos técnicos pueden marcar la diferencia entre el éxito y la derrota. Además, comparar nuestra experiencia con la de otros movimientos contemporáneos, como las sentadas de estudiantes en universidades del norte o las marchas pacíficas de derechos laborales, nos muestra que la no violencia trasciende fronteras y causas. En España, por ejemplo, algunos grupos ecologistas también entrenan en métodos de desobediencia civil no agresiva, aprendiendo a convivir con la tensión y la posible detención. Conectar esos aprendizajes a nuestra historia ayuda a demostrar que las estrategias desarrolladas en Birmingham en los años 60 siguen vigentes y que cualquier causa justa puede tomar prestados nuestros manuales de resistencia con amor. Con cada nuevo encuentro, con cada protesta, mi convicción se fortalecía. No se trata solo de pedir igualdad, se trata de devolver la humanidad a quienes llevan décadas pisoteada. Y en ese proceso, la comunidad construida en la cárcel, mujeres y hombres que habían compartido un mismo desafío físico y moral, se transformó en una fraternidad de por vida. Algunas de aquellas jóvenes ahora son líderes locales, maestras, enfermeras. Otras funcionarias que vigilan que los derechos civiles no se vuelvan a pisotear. Nosotros, los que sobrevivimos a los palos y al calor de las celdas, supimos que la victoria más grande no estaba en los periódicos, sino en lo que sucedía cada vez que una mente se liberaba del miedo y un corazón se llenaba de propósito. En la siguiente sección descubriremos cómo mi lucha en las calles y las penitenciarías me condujo a convertirme en portavoz del movimiento y más tarde en líder comunitaria, un camino que unió mis habilidades de costurera con el poder de la palabra. Continuaremos explorando el arte de construir discursos que mueven a las multitudes y al mismo tiempo sanan el alma de un pueblo. Cuando salí de la cárcel con el sol de la tarde, colándose por las rejas, sabía que mi voz tenía un nuevo sonido. Ya no era solo la de la niña asustada que temblaba bajo la paliza, sino la de alguien que había resistido y quería contarle al mundo lo que se había visto. Pronto me convertí en portavoz del movimiento de derechos civiles en Birmingham, un papel inesperado pero vital que me llevó de la máquina de coser de Mrs. Henderson a los atriles de iglesias, centros comunitarios, y finalmente al célebre Lincoln Memorial en Washington. Allí, el 28 de agosto de 1963, aprendí que construir un buen discurso es como coser un vestido bien ajustado, requiere patrones claros, hilos invisibles que unan las piezas y un remate que deje huella. Recuerdo que antes de mi breve intervención en el escenario de la Marcha por el Trabajo y la Libertad, pasé horas en la sala de conferencias de la Iglesia Metodista de D.C. junto a otros oradores. Nos guiaron estrategas de la comunicación del movimiento, quienes nos enseñaron a estructurar nuestro mensaje con 3 elementos fundamentales: testimonio personal, datos que avalen la injusticia y llamados a la acción. Testimonio personal era el gancho emocional que permitía al público identificarse conmigo. Yo hablaba de mi infancia en Birmingham, de la noche en que pisé por primera vez una celda y de cómo el himno We Shall Overcome me abrazó en la oscuridad. Datos reforzaban la credibilidad.
Podía decir que en Alabama las escuelas negras recibían un 50% menos de financiación que las blancas o que el 80% de los encarcelados por protestar en Birmingham eran menores de 21 años. Números duros que convertían mi historia particular en un reflejo de una injusticia sistémica. Llamado a la acción, cerraba con un mandato colectivo como: le pido al Congreso que respalde la Ley de Derechos Civiles ya, o a ustedes, hermanos y hermanas, no se detengan hasta lograr la plena igualdad. Durante mi intervención dije: hace 6 meses fui una niña sentada en un almacén arrestada por alzar la voz pidiendo mi derecho a la dignidad. Hoy estoy aquí ante ustedes viva prueba de que la determinación de un puñado de jóvenes puede sacudir los cimientos de una ciudad entera. No busco lástima, sino justicia. Y sé que juntos la alcanzaremos. Al escuchar esos fragmentos, la multitud exhaló un suspiro que resonó hasta el monumento a Washington. El uso de "hoy estoy aquí" creó un puente inmediato entre mi experiencia pasada y el presente colectivo. El contraste entre niña sentada y prueba viva reforzó el arco narrativo de víctima a agente de cambio. Y la llamada a la justicia conjunta transformó el micrófono en un lazo que unía a orador y audiencia. Construir discursos de este tipo no era fácil. Yo había sido una secretaria de costura, no una académica de retórica. Erraba al principio en emplear palabras demasiado complejas o metáforas que se perdían en el aire. Aprendí que en la oratoria para un movimiento masivo conviene usar un lenguaje claro, frases cortas y repeticiones que el público pueda retener. Una palabra clave repetida 3 veces, dignidad, por ejemplo, se incrusta en la memoria colectiva mucho más que un solo párrafo elaborado. Ese fue uno de los errores habituales que corregimos en los ensayos: confundir erudición con eficacia. Tras Washington, mi viaje me llevó de vuelta a Birmingham como una especie de embajadora. Fui invitada a participar en paneles de discusión no solo en iglesias negras, sino también en encuentros mixtos organizados por comunidades blancas progresistas. Allí, hice un ejercicio de comparación instructiva. Mostraba cómo la falta de parques públicos para niños negros afectaba su salud y su rendimiento escolar, y confrontaba ese dato con la inversión millonaria de la ciudad en instalaciones recreativas de los barrios blancos. Esa yuxtaposición entre un párrafo emotivo y cifras contextualizadas era el hilo conductor que unía el relato humano con la denuncia fundamentada. En paralelo, mi relación con Samuel evolucionaba. Él siguió mi crecimiento político con orgullo y temores a la vez. Mientras yo ensayaba discursos, él afinaba su taller de carpintería para que sirviera de centro de acopio de materiales de campaña, pancartas, folletos y urnas de papel para colectas. Aprendí de Samuel que un líder comunitario no basta con hablar bien, necesita además organizar la logística y cultivar alianzas locales. Por esa razón, cuando años más tarde me propusieron postularme al ayuntamiento de Birmingham, llevé conmigo un equipo que sabía de números de relaciones con clubes de madres de periódicos comunitarios y de pastores dispuestos a prestar los salones de sus iglesias para mítines. La campaña de 1975 fue un ejemplo de cómo la oratoria y la estrategia se conjugan. Evité el error de depender únicamente de mi nombre reconocible, Eleanor Davis, la activista de 1963. En cambio, diseñamos una narrativa de futuro: Eleanor Davis, su vecina preocupada por las escuelas, o Eleanor Davis, la que sabe equilibrar el presupuesto municipal sin sacrificar programas sociales. Con cada mitin repartíamos cartillas que combinaban mi foto en blanco y negro junto a un bebé, nuestro hijo Martín, con tablas sencillas de propuestas: mantenimiento de parques, financiamiento de comedores escolares, creación de centros de salud comunitaria. Esa presentación visual y emocional demostró que un discurso potente necesita apoyarse en documentos concretos, no basta con encender el corazón. Hay que ofrecer un plan de acción. Algunos de mis colegas en el movimiento, como Shirley Chisholm en Nueva York, la primera mujer afroamericana electa al Congreso, solían bromear: tienes que hablar como en Broadway si quieres que te escuchen en Wall Street. Pero descubrimos que, lejos de la grandilocuencia,
lo que funcionaba era la autenticidad. Cuando Chisholm soltó su famosa frase, «Si no me envían a mí, por favor llamen a Miss Rojas», en referencia a otra candidata hispana, demostró que un guiño cultural bien colocado puede romper barreras. Por mi parte, incluir refranes locales de Alabama, esas expresiones familiares de «no hagas hoy lo que puedas posponer para mañana», para ganar complicidad con votantes mayores. Pequeños detalles que humanizaban el mensaje. Durante la campaña enfrentamos también ataques velados, rumores sobre supuestos desvíos de fondos, cuestionamientos a mi vida privada, incluso volantes anónimos que nombraban a mi familia. El error frecuente de muchos aspirantes es dejarse arrastrar a desmentir cada acusación con discursos defensivos. Nosotros, en cambio, aplicamos la fórmula de reconocer sin dramatizar. Sí he sido portavoz en Washington y eso me enseñó a rendir cuentas. Pero hoy mi compromiso es con la educación de Marianne y Martin y con su derecho a crecer seguros en esta ciudad. Con esa respuesta breve y centrada en el futuro, conseguíamos mantener el foco en nuestras propuestas. Cuando finalmente la noche de las elecciones anunciaron mi victoria, sentí un vértigo tan grande como el que tuve en mi primera sentada. Pero esta vez no era miedo ni incertidumbre, era gratitud. Años antes nadie habría imaginado a la niña que temblaba tras los barrotes en el Lincoln Memorial desempeñando un cargo público. Para mí, cada discurso, cada reunión de vecinos, cada artículo impreso en el periódico local había sido un paso de puntada hacia este nuevo traje que vestía la ciudad. Hoy, al mirar atrás, sé que mi trayectoria de costurera de vestidos a costurera de voluntades se basó en 3 aprendizajes clave: narrativa emotiva plus datos duros. La combinación de ambos crea un mensaje creíble y conmovedor: simplicidad y repetición. Frases cortas, palabras clave reiteradas y estructuras previsibles facilitan que el público recuerde el mensaje. Autenticidad cultural. Pequeños guiños locales, refranes o anécdotas que demuestran que el orador conoce y respeta la identidad de su audiencia. Con estos hilos se teje el tapiz de un liderazgo que no impone, sino que convoca. En la última sección, abordaremos cómo este legado trasciende mis propias campañas y encuentra eco hoy en España en movimientos que luchan por la igualdad, la diversidad y la justicia social. Veremos cómo las lecciones de Birmingham en los 60 siguen vigentes y cómo cada uno puede aplicar estos principios en su comunidad. Ahora, cuando cierro los ojos y pienso en todo el camino recorrido desde aquella niña de 7 años que temblaba en las escaleras del Montgomery House hasta la primera concejala negra de Birmingham, siento una calidez profunda. No se trata solo de mi historia, sino de la llama que encendimos juntos, una antorcha que ha viajado más allá del sur de los Estados Unidos y ha encontrado eco en otras latitudes, incluso aquí en España. En estos últimos años he seguido con atención los movimientos sociales que brotan en ciudades como Madrid, Barcelona o Sevilla, colectivos por la igualdad de género que alzan la voz contra la brecha salarial. Plataformas por los derechos de las personas migrantes que reclaman regularizaciones. Jóvenes activistas ecologistas que ocupan plazas para denunciar la emergencia climática. Cada uno de esos grupos, aunque nacidos en un contexto diferente, bebe de la misma fuente, el convencimiento de que un puñado de individuos puede sacudir los cimientos de estructuras injustas. Y al compararlo con nuestra experiencia en Birmingham, veo paralelismos y posibles lecciones. 1. Redes de apoyo locales y vecinales. En Birmingham, cuando las líneas de autobús dejaron de prestarse a los barrios negros, la comunidad creó rutas solidarias en coches particulares. Aquí en España, muchos barrios han recuperado antiguas asociaciones de vecinos casi olvidadas y las han convertido en auténticos centros de coordinación, orientación legal para migrantes, reparto de alimentos a familias vulnerables, talleres de alfabetización digital para mayores. Ejemplo real: en el barrio de Lavapiés, la Asociación Vecinal Puente de Vallecas organizó un banco de tiempo en el que cada persona ofrece 1 hora de su talento, idiomas, bricolaje, costura,
y recibe otra de ayuda mutua. Esto recuerda a las costureras como Miss Ellie, que enseñaron a coser a cambio de compañía y protección. Lección. Identifiquemos recursos compartidos, espacios, saberes, herramientas, y usemos la solidaridad como cimiento para la acción colectiva. 2. Estrategias de comunicación claras y emotivas. Cuando diseñamos los discursos para la marcha en Washington, aprendimos que la simplicidad y la repetición facilitan que el mensaje atraviese barreras culturales y lingüísticas. En España, donde conviven múltiples lenguas y culturas regionales, es esencial adaptar el lenguaje. Comparación en Cataluña. Los lemas suelen plasmarse en catalán y castellano, pero también en inglés, para resonar internacionalmente. En Andalucía se incorporan giros coloquiales que estrechan la complicidad con la audiencia. Ejemplo real durante las manifestaciones feministas del 8M. El grito "Ni una menos" se tradujo en pancartas bilingües, en canciones populares y en performances artísticos que circularon por redes sociales. Lección combinat. Testimonio personal, por ejemplo, yo también sufrí discriminación salarial con datos locales. En España las mujeres cobran de media un 18% menos que los hombres, y un llamado claro: exigimos auditorías en todas las empresas. Eso refuerza tanto la emotividad como la credibilidad. 3. Formación en métodos de resistencia pacífica. Los entrenamientos que recibimos en Birmingham, desde cómo caer para evitar golpear la cabeza hasta cómo mantener la calma ante los ataques, tienen un paralelismo moderno en los cursos de acción no violenta que ofrecen ONGs y universidades en España. Ejemplo real, la Universidad Complutense de Madrid organiza talleres donde se simulan escenarios de desalojo de ocupaciones pacíficas o de sentadas en oficinas públicas, enseñando pautas de desobediencia civil y primeros auxilios psicológicos. Lección: invertir tiempo en formación aumentará la seguridad de los activistas y la eficacia de las protestas. No es improvisación, es disciplina compartida. 4. Uso de materiales audiovisuales y redes sociales. En los años 60, nuestras fotos con moretones o nuestros himnos grabados en casetes sirvieron de testimonio. Hoy en la España conectada cada móvil con cámara puede convertirse en un foco mediático. Error habitual: grabar sin pensar en la narrativa vídeos largos y desordenados que nunca ven la luz más allá de un grupo de WhatsApp. Mejor práctica: planificar clips breves, 1 o 2 minutos, con subtítulos, títulos atractivos y una llamada a la acción al final. Por ejemplo, un video de 1 minuto que documente la injusticia de desahucios puede incluir testimonios de afectados, cifras de la provincia y un enlace en la descripción para firmar una petición o asistir a una asamblea. Lección: tratad los smartphones como lo hacíamos con nuestras grabadoras antiguas, pero con la ventaja de la inmediatez global. 5. Incluir en la acción a quienes administran la ley y la política. En Birmingham trabajamos codo con abogados de la NAACP y líderes eclesiásticos para obtener recursos legales y presionar decisiones. En España es clave tejer puentes con agentes municipales, procuradores y defensores del pueblo. Ejemplo real: varios municipios en Andalucía han creado mesas de diálogo ciudadano para diseñar ordenanzas de convivencia inclusiva, invitando a colectivos gitanos, afrodescendientes y árabes a co-crear las normativas. Lección: no esperéis a que os convoquen. Id vosotros a esas mesas y llevad datos, narrativas personales y propuestas concretas. El tiempo que dedicamos a construir alianzas institucionales es tan valioso como el que empleamos en la calle. 6. Heredar y transformar la narrativa. La frase que más repito a quienes empiezan un movimiento es: no olvidéis que vuestro relato es más que una denuncia, es una propuesta de futuro. Comparación: mientras que en Birmingham hablábamos de desegregar autobuses y comercios, en España hablamos de ciudades refugio o de economía circular. Ejemplo real: el proyecto Zaragoza menos plástico. Más futuro:
No solo denuncia el uso excesivo de envases, sino que propone talleres gratuitos de reciclaje trueque de residuos y reciclado artístico. Lección: cada denuncia debe ir acompañada de un escenario positivo. ¿Cómo será la ciudad si conseguimos lo que pedimos? La imaginación colectiva desata el compromiso. 7. Empoderar a las nuevas generaciones. En Birmingham, los jóvenes de 12 a 18 años fueron esenciales en las protestas de 1963. Su energía y su sacrificio convirtieron a la opinión pública contra la brutalidad. En España, la generación Z y los millennials han demostrado su capacidad para movilizarse por el cambio climático, la justicia social y la libertad digital. Error frecuente: relegar a los jóvenes a tareas de logística sin permitirles hablar en público o tomar decisiones. Mejor práctica: crear espacios donde puedan liderar asambleas, diseñar campañas en redes y dialogar con las generaciones mayores. El proyecto Youth for Equality en Valencia, por ejemplo, organizó foros donde estudiantes y pensionistas dialogaron sobre vivienda digna y protocolos sanitarios post-COVID. Lección: el relevo generacional no es un riesgo, sino una garantía de continuidad y renovación de la llama activista. Al trazar este paralelismo entre aquella Birmingham de los años 60 y la España de hoy, descubrimos que la esencia es la misma: la determinación de transformar la injusticia mediante el trabajo comunitario, la estrategia comunicativa y la formación no violenta, todo ello conectado a alianzas institucionales y abrigado por la imaginación de un futuro mejor. Así como en mi vida, esos elementos me permitieron pasar de tejer vestidos a tejer voluntades. Vosotros podéis en cada barrio y en cada provincia aplicar estas lecciones para armar vuestros propios tapices de cambio. No importa el color de la piel ni los muros que os separen, la verdadera costura social se hace con hilos de empatía, valentía y compromiso diario. Porque al fin y al cabo, como suelo decir a mis nietos cuando me preguntan cómo sobreviví y prosperé, el coraje no es la ausencia de miedo, sino la firmeza de un propósito que arde más fuerte que cualquier temor. Y ese propósito sea la igualdad de género. La justicia climática o la inclusión de migrantes puede encenderse hoy mismo en tu calle, en tu pueblo, con las herramientas que ya tienes a tu alcance. Con ese latido compartido, cerramos este recorrido en 5 partes, esperando que la historia de una niña que aprendió a bordar puntadas invisibles inspire a cada uno de vosotros a dar la puntada valiente que irradie luz y transforme vuestro entorno.